Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con esto que preguntabas. ¿Hay otra Y hay persona, tres, Juan? parece Fíjate si hay Eduardo otra y persona en la Enrique. sala. Sí. Ah, ok, está bien. Perfecto. Bien, no, porque yo no los veo por eso. Para decirles, muchachos, si ustedes quieren preguntar, Eduardo y Enrique, pueden abrir su micrófono y preguntar también, ¿sí? O sea, no hay ningún problema. O si quieren preguntar por el canal de chat, también pueden hacerlo. Bueno, el caso de la rectificación de onda completa, lo voy a hacer al circuito aquí para que se interprete un poquito mejor. Yo coloco un generador de alterna. Ustedes ya conocen esto. De hecho, voy a mostrar la señal allí. Ahora, vamos a traer los diodos tal como lo vimos en el dibujito recién. Entonces voy y busco los componentes activos y traigo diodos, ¿no? Entonces voy a colocar un diodito para acá. Vamos a poner, a ver, otro dedito por acá. Bueno, me salió para la mona el dibujo, pero no importa. Y otro dedito por acá. Voy a cablear el circuito y voy a disminuir la simulación de corriente a un mínimo. Bueno, ahora vamos a colocar una resistencia para que sea más evidente, que representará una carga cualquiera que haya. Esto puede representar, por ejemplo, no, este cable está mal, perdón, que puede representar una carga cualquiera, ¿sí? Acá hay un diodo que está mal, este está al revés. Texto nuevo de Robin. De Robin Hood. Bueno, entonces, en este circuito, ¿qué pasó? Hay algo que no anda bien. Acá hay un cable que pifió el conexionado. No sé si están bien conectados los diodos, si han hecho buena conexión o no. A ver, lo voy a conectar de nuevo. No, también. Bueno, se supone que están bien conectados. O sea que hacen conexión eléctrica. Si no abrió el de Marvel. ¿Vos? Sí. Che, ¿por qué es que no lo muestra? A ver. ¿Vieron? Circuito alterno. ¿A dónde? A ver acá. Bueno, fíjense acá. No sé por qué, yo se ve que pifié, hay una conexión que no me funcionaba. Bueno, fíjense que los deditos están conectados de la misma manera, ¿sí? Y si ustedes miran con mucho cuidado, van a ver cómo es que circula la corriente. Miren bien, yo voy a ir dibujando para que se vaya viendo. Este diodo le vamos a poner A y A. Trabajan juntos.
Si ustedes lo miran, van a ver que conducen a la par. Y el diodo que estoy marcando, B y B, también conducen juntos. Funcionan de a pares. Esto hace que la corriente tenga siempre el mismo sentido de circulación, que es este. Y si la corriente en una carga tiene el mismo sentido de circulación, entonces podemos decir de que se trata de una corriente continua, porque la palabra continua significa justamente eso, que es permanente, que es continua, que no cambia. Eso significa. Y en este caso muy particular, que tiene el mismo sentido de circulación. No es tan fácil darse cuenta, o sea, hay que mirarlo con mucho detenimiento al puente para darse cuenta efectivamente cómo es que funciona el circuito, ¿sí? Pero lo que yo les he marcado con las letras, más o menos los puedo orientar. Si ustedes prestan atención, van a ver que siempre funcionan de esa manera. A con A y B con B. Y van de a turno. Cuando funciona A, no funciona B. Y cuando funciona B, no funciona A. Siempre trabajan de a pares. Bueno, este es el esquema típico de un puente rectificador. Y es la configuración básica con la que se logra de un generador una rectificada de onda completa. Esto que estamos viendo acá es la rectificada de onda completa. Fíjense de que todos los semiciclos, todos los valores de tensión que se ven son positivos. No hay valores de tensión negativos. Y eso que se ve ahí es lo que aparece, es la tensión de la carga, es decir, es la tensión en la resistencia. Si yo me paro en la resistencia, fíjense que se ilumina también la parte de la señal de abajo, indicando de que esa señal corresponde a la de la carga, a la de la resistencia. Entonces esa es la salida. Ahí ustedes van a tener todos los dispositivos del vehículo. Bueno, esta técnica se ha aplicado en los alternadores, con la diferencia de que como el alternador es un generador trifásico, se han colocado dos diodos por fase. Y es por eso que la cantidad de diodos rectificadores que lleva un alternador es 6. Tenemos 3 fases, 2 por 3 es 6. Y se ha logrado el mismo fenómeno. O sea, se logra lo mismo, ¿sí? Se logra una rectificación completa. Esto es básicamente. No sé si quieren preguntar algo más, pero no hay más que mirar para darse cuenta cómo funciona. Además, ustedes ya hicieron el práctico con diodos, por ende, ya tienen una noción de cómo es que funciona un diodo. O sea, que no es que no saben cómo funciona un diodo. Y en el alternador, ¿cómo funcionan los diodos? La entrada sí y la salida, ¿cómo está en este caso? Al tener 6. De la misma manera, van de a pares, de la misma manera. Lo que sucede es que en el alternador, como hay 3 generadores, entonces cuando no conduce uno, o sea, no genera uno, siempre hay otro que está generando. De hecho, ustedes van a ver de que al menos un generador, es lo que yo les mostré el gráfico de hoy, al menos un generador siempre está generando. Y puede ocurrir, es más, en realidad hay siempre 2 generadores que están generando. Porque puede ocurrir que uno esté con tensión neutra, con tensión 0, pero los otros 2 tienen valores de tensión distintas de 0. Entonces, al menos 2 fases en todo momento hay. Y en el resto del tiempo están los 3 generando. No es tan fácil darse cuenta. Cuando yo lo vi esto por primera vez también me di cuenta de que esto no era simple. Pero si ustedes se ponen detenidamente a analizar cómo circulan las corrientes acá, bueno, lo van a terminar de entender. Porque es un concepto hasta mecanicista, me atrevería a decir. Bueno, ¿quieren preguntar algo? Pregunten ahora, porque si no yo continúo con otro tema. Ese fuera el vehículo y su alternador, con su corriente rectificada. ¿Cuál sería la masa ahí del vehículo? ¿De lado izquierdo o derecho?
muy bien la pregunta. Está muy bien tu pregunta. La masa está acá. Ah, ya la tenía marcada. Por ende, fíjate dónde coloqué la masa, ¿no? Por ende, las bobinas estatóricas, es decir, las fases del alternador, en ningún momento están a masa. Porque vos estás mirando de que en el gráfico que he dibujado no conecté el símbolo de masa a alguno de los terminales del generador de alterna. No está conectado allí. Está conectado a uno de los terminales del puente rectificador y que coincide con uno de los terminales de la carga. Entonces, el generador no está conectado a masa. El generador de alterna, a eso me refiero. ¿Y a masa también se lo puede expresar como 0 volt o no? ¿No? Es 0 voltios, Juan, porque 0 voltios indica referencia. Esto yo les recuerdo, lo hemos conversado en su momento, cuando comenzamos a ver mediciones electrónicas. Y una de las cositas de las que hemos hablado es, ¿qué representa el borne menos de la batería de un automóvil? En realidad representa 0 voltios. 0 voltios. Y seguramente en ese momento coloqué un ejemplo y les dije, ¿cuál es el primer número de una regla o cinta métrica? El número 0. ¿Y qué indica ese 0? Comienzo o inicio de la medición. Bueno, aquí en un vehículo, ese 0, ese comienzo de la tensión, es el borne menos de la batería. A partir de allí, todos los valores son Entonces el superiores. borne más de la Están por batería, uno que arriba. le dice borne negativo, está mal dicho. No, al borne... No, el borne más no se le puede decir negativo. Está al borne menos. Se le dice negativo porque se ve el signo menos. Pero yo siempre digo lo mismo. El fabricante no debería tallar allí el signo menos, porque eso lleva a una confusión. El concepto, la idea de signo más y signo menos es una idea convencional para indicar cargas eléctricas, pero resulta ser de que las cargas eléctricas en los circuitos eléctricos son, es cierto, negativas los electrones y positivas los iones, pero en el caso particularísimo de la circulación de corriente, la corriente está formada únicamente por electrones, es decir, por cargas negativas. No hay corriente de cargas positivas en un conductor eléctrico. Entonces, no tiene sentido seguir colocando signo más y signo menos en los bornes de una batería. ¿Por qué? Porque presta a confusión, sobre todo cuando se quiere explicar y para cuando ustedes ahora que tienen que estudiar electrónica, se les complica entender lo que es una tensión negativa, porque ustedes dicen, pero si la tensión negativa ya la tengo en el borne de la batería. No, eso no es tensión negativa, eso es 0 voltio, referencia o como decimos vulgarmente, masa, ¿sí? Pero no es tensión negativa eso. El concepto de tensión negativa ya lo hemos visto los otros días. Es una cuestión de ubicación de valores de tensión y de inversión de polaridad de un generador físico real. ¿Cómo dijo? Es que, perdón, Sí. que la tensión negativa es en realidad una cuestión de escala. Los valores de tensión negativa son los que se ubican en la parte inferior, en la parte inferior de esta gráfica. Estos son valores negativos y los valores positivos son los que se ubican en la parte superior. Pero esto es una cuestión de dibujo.
es una cuestión de gráfico. Cuando se quiso representar el fenómeno de la inversión de polaridad que estamos viendo en este generador, porque estamos viendo que invierte su polaridad, porque es la única manera que en un determinado momento la corriente circule en sentido horario y en otro momento la corriente aquí circula en sentido antihorario. Entonces, para poder explicar esto significa que hay inversión de polaridad en el generador. En un momento la polaridad es esta, pero en otro momento es al revés, es esta. Pero cuando se quiere dibujar este fenómeno, que es un fenómeno físico, palpable, real, medible, se encontraron los físicos con un problema. Y dijeron, ¿cómo vamos a hacer para dibujar una tensión negativa? Y entonces se dieron cuenta de que así como verticalmente se representaban los valores positivos de tensión, por debajo del cero se puede aplicar el concepto de números negativos. Y de allí deriva el nombre de tensión negativa. Porque se invierte, el generador invierte la polaridad, el sentido de circulación de la corriente se invierte y eso se representa en la parte de abajo del gráfico. Eso significa tensión negativa. Pero hay un fenómeno físico. El dibujito es simplemente un modo de representarlo. Pero se les podía haber ocurrido otro modo. Profe, ¿y si la batería es un valor de referencia para que exista la masa? ¿Qué pasa cuando uno saca la batería del vehículo? La masa que está conectada al vehículo. Todo el chasis se convierte en ese valor de referencia. Porque, digamos, no está generada de ningún lado ese valor de referencia. Está generado. Pero cuando vos tenés en cuenta lo siguiente, en un vehículo, el alternador, vamos a suponer que el circuito que tenemos acá es un alternador. En un vehículo vos tenés el borne positivo de la batería, lo tenés aquí. Y el borne menos negativo lo tenés acá. La batería está en paralelo con el alternador y por lo tanto está en paralelo con todos los dispositivos de consumo eléctrico del automóvil. Por ejemplo, el sistema de alumbrado. Entonces, si vos me decís que desconectás un borne, vamos a suponer que sacás, vos me dijiste desconectás este borne, ¡pac! Lo desconectamos. No hay ningún problema. Porque vamos a suponer que lo haces con el motor en marcha, supongamos, desconectás, sacás el borne. Pero resulta ser que ese borne en realidad está conectado a la carrocería del vehículo y la masa del alternador, que la tiene, también está conectada a la carrocería del vehículo. Porque los puentes de diodo, como se observan aquí, tienen conexión eléctrica a la masa, lo estamos viendo. De modo tal que esté o no esté conectada la batería ahora, en ese momento, pues... O sea, eso iba con lo que quería terminar de preguntarle. Supongamos que ese alternador sea de configuración triángulo. Y usted nos había dicho que la configuración triángulo no tiene neutro. Y hasta ahora, donde voy interpretando, la masa sería un neutro. ¿No? No. No, en los alternadores configuración estrella que sí tienen neutro, el neutro no es masa, Cuidado. El neutro no es masa. El neutro es un terminal que en teoría debería ser 0 voltios. Pero eso no significa que se lo vaya a conectar a masa. ¿Por qué? Porque en la práctica nunca tiene 0 voltios. El neutro siempre tiene tensión. Y tal es así que siempre tiene tensión, que el fabricante lo sabe perfectamente y ese terminal de neutro se ha usado
para los antiguos reguladores de tensión para el circuito de la lámpara. Me refiero a aquellos reguladores viejísimos que hace 1000 años no se ven más, que son esos reguladores electromecánicos. Bueno, esos antiquísimos reguladores tenían un cuarto terminal en el cual se conectaba el neutro del alternador. ¿Y por qué se usaba el neutro? Porque el fabricante sabía que ahí había tensión siempre, se lo usaba, se lo aprovechaba. De hecho, del lado del alternador, el terminal era con la letra C. Aparecía una letra C. Y ese era el neutro. Pero ese neutro es neutro de nombre nomás. Porque en realidad ahí había siempre tensión. Si tienen la oportunidad de poder alguna vez tener en la mano o disponer de un vehículo con un alternador de este tipo, pueden hacer la prueba y pueden medir con un tester, con un voltímetro. ¿Y ahí va conectado el filtro o no? Tiene tensión. ¿En ese neutro o no? No, esa configuración. En el... ¿A dónde? No, el neutro, en los vehículos, si vamos a suponer que tomamos un vehículo de estos años, y como es un vehículo base, muy pequeñito, como un Fiat Uno que yo les ponía, el Gol base, que traen alternadores muy chiquititos, con configuración estrella, el neutro sencillamente no se usa. A veces, algunos fabricantes usan el neutro y le agregan un nuevo par de diodos. Entonces, en vez de tener 6 diodos, ustedes van a ver que el alternador cuando lo destapan tiene 8 diodos. Y ustedes van a decir, ¿cómo 8 diodos? ¿Y qué pasó acá? Porque se usó el neutro y se rectifica el neutro. Y se aprovecha, porque como siempre hay energía allí, entonces se lo aprovecha. Pero no podés conectar eso a masa de ninguna manera. Juan, fíjate en el chat si alguno de los muchachos está haciendo preguntas, porque yo acabo de escuchar algo. Yo como no lo puedo ver, ¿la podés leer, por favor? En el chat sí, a la derecha. Dice Enrique, profe, la imagen no se queda quieta. Se ve un rato el aula y lo que explica usted se ve pausado, o sea, parpadea. Se cruza. Eso Enrique tiene que ver con la calidad de conexión. ¿Cómo lo ven ustedes ahí en el Chaco, muchachos? Ahí se lo ve bien. Enrique, eso tiene que ver con la calidad de conexión que tenés en este momento, en la ciudad en la que te encontrás y en la zona en la que te encontrás. Ten en cuenta que es un horario en el cual muchísima gente está conectada a internet. Desgraciadamente, Argentina, lo digo públicamente, y no es porque esté inventando nada, esto es de dominio público porque ha salido publicado recientemente en estudios recientes que se hicieron en toda Latinoamérica. Es el país en Latinoamérica que tiene la peor calidad de internet, aunque usted no lo crea, y es la más cara al mismo tiempo porque pagamos más de lo que se paga en Europa. Yo tengo alumnos en España y ellos me dicen lo que pagan por el servicio de internet, que allá en Europa es 6 megas lo estándar, lo básico. Y acá 6 megas es una utopía. ¿Ya solucionó? Así que desgraciadamente, Enrique, Pero es mentira, te dicen tener 3 megas y vos con ya un medidor solucionaste. de Bueno, me alegro. No existe. Acá en Argentina nos viven, toda la vida fue así, nos viven mintiendo. Las empresas de telecomunicaciones han hecho lo que se les ha dado la real gana. Es así, esto es así desde que el sistema de telecomunicaciones se privatizó y se privatizó mal. Porque si se hubieran hecho bien las cosas, como en otros países, no pasaría lo que pasa ahora, que es un monopolio. Ahora le estaban por quitar, pero iba a hacerse cargo del gobierno. Dividieron al país en dos. Mira, eso yo quiero verlo, Juan. Yo quisiera verlo eso. El poder que tienen las empresas de telecomunicaciones es monstruoso, es gigantesco.
Hoy en día yo puedo equiparar el poder de las empresas de telecomunicaciones al poder que tienen las petroleras. No hay nadie en el planeta que tenga tanto poder como las petroleras. Bueno, pero las empresas de telecomunicaciones... Profe, la última pregunta. De esa manera que sí. nosotros estamos viendo así el esquema, que se lo ve bien y se le interpreta, o sea, yo interpreto ahí qué es la masa, cómo circula la corriente positiva. En un vehículo, ¿de dónde nace la masa o cómo yo la puedo identificar? Directamente. Claro, directamente. No entiendo bien la pregunta. ¿Cómo de dónde nace ahí, la masa? ahí nosotros estamos, yo estoy viendo de manera en el esquema que a la salida del diodo que está abajo A, va directamente a un punto de conexión antes de la resistencia. Sí. Que supongamos que ese punto de conexión en la resistencia sea el inicio de todo el esquema eléctrico del vehículo. ¿Dónde encuentro ese punto o cómo yo sé cómo nace la masa en el vehículo? Bueno, el fabricante determinó que la carrocería está conectada a ese terminal del cual vos estás hablando. Porque ese terminal del diodo en realidad tiene conexión eléctrica en el alternador hacia afuera. Lo que no tiene conexión, chicos, es los bobinados estatóricos. Los bobinados estatóricos no tienen conexión hacia afuera. Lo que sí tiene conexión son los diodos. Y fíjense que de los diodos A y B de la derecha sale un terminal, que es el borne más, el bulón grande, el que dice B más en el alternador. Y de los dos diodos de la izquierda sale la referencia o masa de todo el circuito. O sea, el tema está en los diodos, el truco está allí. Rolo, ahí, ese generador estaría representando a una bobina. Ajá, escucho. Y si ahí tuviéramos que tener las tres bobinas, ¿cómo iría ahí conectado? Correcto. Hay que hacer otros. A esos 4 diodos, preguntamos. Si hay 3 bobinas, ¿cómo iría conectado a esos 4 diodos? Bueno, no se y ahí hay una pregunta, ¿puedo borrar Enrique. esto? Tengo que borrar esto. Ahí te la mandé por... Dice, profe, cuando el auto tiene computadora, reparar un alternador, ¿es lo mismo que uno convencional o hay que hacer otro procedimiento? Pregunta si hablan. No, está bien la pregunta. Enrique, los alternadores en realidad no han sufrido modificaciones. Los alternadores siguen siendo los mismos, aún en los autos inyección electrónica, que estamos hablando de autos de estos últimos tiempos, ¿sí? De hecho, desarmar un alternador de ese tipo no es diferente a desarmar un alternador de hace 10 años o 15 años atrás, qué sé yo. El método de reparación tampoco es diferente. De modo tal que no hay, desde ese punto de vista, me imagino que tu pregunta es desde el punto de vista de la reparación, no hay nada que haga pensar en que tengo que operar de modo diferente. No, el procedimiento es exactamente el mismo. Justamente vamos a hacer algo con los chicos hoy sobre las técnicas de reparación, que lo vamos a ver ahora enseguida. Los procedimientos son los mismos, y son los mismos porque la máquina es la misma. Es cierto y es correcto que en autos de alta gama el alternador es monitoreado por una computadora. Eso sí es cierto. Y forma parte de algo que se llama RedCAN. Y no estoy hablando de autos nuevos, ¿eh? Yo siempre pongo el ejemplo del Volkswagen Passat 97 que ingresó a la Argentina antes del año 2000. O sea, no estoy hablando de hace un año, estoy hablando de hace una pila de años. Ese auto ya tenía esa tecnología, tenía RedCAN. Es algo que
En el curso lo vamos a ver más adelante porque es electrónica, y más adelante, cuando ya estén duchos con la parte electrónica, vamos a ver RedScan. Pero salvo esos vehículos en donde un sistema electrónico monitorea el estado del alternador, cómo es su comportamiento, un vehículo de inyección electrónica convencional que no tenga RedCan tiene un alternador común, o sea, tiene un alternador como los que ya se conocen de los autos antiguos, de los autos con carburador. Así que no hay que preocuparse de nada, Enrique. Desde el punto de vista de la reparación, es lo mismo, ¿sí? Se aplican los mismos procedimientos, porque la máquina es la misma. Bueno, voy a modificar el circuito, permítanme que borre, ¿sí? Y permítanme que borre también el circuito. Voy a dibujar rápidamente porque si no nos vamos a demorar mucho. ¿Cómo es? ¿El circuito que dice o el que escribe? El programa. No, es una tablet. Eso lo voy a hacer todo, poder dibujar y escribir todo a través de una tablet, Fernando, ¿cómo? Yo tengo un monitor touch, chicos. El monitor pero de a la vez computadora cargaste es un touch, programa, táctil. ese programita que usa los elementos. Ah, este programa, este que tengo acá, sí, este programita es gratuito, lo pueden descargar. No me acuerdo cómo se llama, pero después se los digo. Eso viene. ¿Sí así tiene que ser touch? No. Ahora tenés que comprar un monitor. Bueno, no sé qué es lo que me están preguntando, pero yo sigo. En el caso de no sea touch del monitor, tenés que comprar una. Si no es touch, entonces, y vos querés dibujar, compras una paleta digitalizadora. Yo tenía una, pero ya tiene más de 10 años y el otro día dejó de funcionar. ¿Cuál? ¿El simulador? Sí. Fíjate, Juan, si han preguntado algo, por favor. No, se me desactivó el micrófono, ¿no? Ahí lo activé. No, Parece pregunta que no. preguntaron, no sé, porque yo no estoy mirando, pero escucho. Ah, no hay pregunta. Ah, entonces. Ah, no, está bien. Bueno, este es el circuito. Ahora permítanme que corrija las fases. Las fases acá. A ver cómo es esto. Así más o menos lo voy a apurar. No, vos querían el otro mismo. Ahí, ¿cómo él hace el otro circuito? Bueno, él lo que quería, acá me pregunta, ¿Cómo hace para conectar las tres bobinas ese? él quería saber si esas 3 bobinas se puede conectar en el circuito anterior de los 4 diodos. Ah, no. El circuito anterior de los 4 diodos es para una única fase y se lo usa para explicar qué es lo que es una rectificación completa. Es el circuito que está ahí un alternador. Bueno, y es la yo pensé que Ese circuito ahí te explicó lo que también le daría ese, pero y si vos le pones el circuito en las solas fases, vos hacer el circuito en las solas fases, y ahí estábamos ocupando una sola fase, no sé qué cuatro diodos. pero vos ocupabas la sola bobina, pero en esos 3, vos le sacabas una fase de esa,
Como que sale más resultado, que una sola fase salga el resultado así completo. Igual sale esa parte. Sale lo mismo, como Bueno, ahí tienen el circuito, chicos, ¿sí? Fíjense de que este es el generador trifásico real de un alternador. Están las tres fases. Las tres fases están corridas una con respecto a la otra, ¿eh? Están desfasadas. Yo voy a poner Uniscope y le voy a decir que la quiero stack y quiero stack. Y le vamos a decir de que no queremos ver corriente, que no queremos ver corriente, que no queremos ver corriente. ¿Sí? Bueno, ahí tienen las tres señales. Están corridas. Si ustedes miran con cuidado van a ver que están corridas una con respecto a la otra. No están una encima de la otra exactamente. Y es porque están desfasadas. Y esto es el truco para que esta máquina genere permanentemente. Es uno de los trucos. Que las fases estén corridas. Y de hecho el bobinado estatórico, cuando ustedes desarmen el alternador, si se ponen a mirar con mucho cuidado las bobinas, se van a dar cuenta que las bobinas están corridas una con respecto a la otra. Porque se lo ve, porque es evidente. Bueno, entonces yo esa distribución mecánica real del bobinado la representé acá. Y este es el funcionamiento real, ¿sí? Fíjense que el sentido de circulación de la corriente siempre es desde arriba hacia abajo. Siempre tiene este sentido. Lo que significa que la polaridad de la lámpara es esta. Entonces, de esta manera tenemos, por lo tanto, una tensión continua. Esto es lo que veíamos el otro día. Yo ahora le voy a pedir a la máquina que me muestre cómo es la tensión en la lámpara. Y fíjense que ahí aparece esta famosa tensión. Adviertan con mucho cuidado de que no es una recta perfecta. No, es que no hay un capacitor acá. No tenemos un capacitor de filtro. Sin embargo, este modo de tensión que es allí, que tiene eso que se ve ahí, se llama ripple. Ese ripple es tolerado por los sistemas eléctricos del automóvil. Es tolerado. Además, hay un elemento importante. La batería en el automóvil hace las veces de capacitor y absorbe parte de ese ripple. Es como si yo colocara aquí un capacitor. Miren, yo voy a traer un capacitor acá, componentes pasivos. Y al colocarlo al capacitor, el comportamiento del capacitor, aquí en este caso, va a ser similar al de que ejerce la batería. Y fíjense ustedes, ahí se puede apreciar, voy a detener la simulación momentáneamente. Fíjense cómo al colocar se observa en este lugar justo el momento de cambio, cuando yo agregué el capacitor. Se observa con toda claridad cómo venía la señal con ripple y luego el capacitor la convirtió casi en una continua perfecta. Este trabajito hace la batería cuando está en el sistema conectado. Ella absorbe el ripple en muy buena medida. ¿Siempre el capacitor está afuera o a veces está adentro en los alternadores? Insisto, el capacitor que he colocado está representando el trabajo que hace la batería en el circuito eléctrico, el efecto que tiene la batería sobre ese ripple natural del alternador. Cuando está conectada, que es lo normal que una batería esté conectada en paralelo con el alternador, la batería absorbe buena parte del ripple
Y por ende, si ustedes cuelgan un osciloscopio a la salida de un alternador, van a ver una señal que casi no tiene ripple, que es casi una continua perfecta. Ese es un alternador en configuración estrella. Este es un alternador configuración estrella y normalmente se suele usar, digamos, esta configuración para hacer la representación porque es más fácil de entenderlo. Pero yo acá podía haber dibujado los tres generadores de configuración triángulo y el resultado es el mismo. Es exactamente igual, no hay diferencia. Pero ustedes, bueno, queda como tarea, háganlo ustedes. Si tienen el software, háganlo y simulen ustedes configuración triángulo y van a ver de que se obtiene el mismo resultado, ¿sí? Como detalle, para que no se confundan, el generador de arriba le puse una fase de 120 grados, ¿sí? Al de la derecha tiene una fase de 240 grados. Y al de la izquierda tiene una fase de 360 ahí está grados. representado en grados y en el otro lado en la... ¿Sí? En grados, efectivamente, porque las bobinas, muchachos, están corridas unas con respecto a la otra, las bobinas del estator. Cuando Javier les mostró el estator y ustedes vieron esas bobinas, las bobinas están corridas 120 grados una respecto y uno de cuando la otra. medimos Están corridas, un están motor desplazadas. trifásico, ahí tenemos 360 Entonces, de tensión. Eso es otra cosa. no, pero eso es otra cosa, Juan. Eso es otra cosa. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen sobre esta configuración? En el alternador, la unión se hace entre dos diodos, se hace cruzada. Esa pregunta, mira, esa pregunta me la hacen siempre. Yo te voy a responder de la siguiente manera. Mientras vos respetes el circuito que se observa, cruzá los cables como vos quieras. Pero vas a obtener el mismo fenómeno. Y para probar lo que estoy diciendo voy a modificar el circuito. Voy a cambiar este cable, lo voy a quitar. Y fíjate, voy a quitar este otro. Y voy a poner ahora este arriba, o sea al revés. Estoy moviendo los cables, no sé si te estás dando cuenta, pero los estoy invirtiendo. Y voy a correr la simulación de nuevo. Fíjate, ¿vos ves alguna variación? Bueno, tampoco la va a ver en el No, porque algoritmo. ayer nos dijo que si cambiábamos de sentido ese cruzamiento, no sé si existe la palabra cruzamiento, dijo que no iba a funcionar el alternador. Bueno, yo no sé, Javier, no sé a qué cable él se refería. Yo lo que te puedo asegurar es que si vos respetás este circuito que se está mostrando, Él nos explicó cómo era se va conectado. poné los Y cables viste donde que quieras. están las tres bobinas. Y él puso las tres bobinas a los soldados, a los tres diodos positivos, por decirte. Y de ahí de cada diodo va uno enfrentado con el otro y el otro en forma de cruz, así, la conexión. En la plaqueta. Bueno, sí, está bien. Está bien, en la placa portadiodos. Pero el circuito que él armó, si ustedes lo hubieran llevado al papel, que era una gimnasia que podían haber hecho, traducir ese circuito físico real, llevarlo al dibujo, al papel, se hubieran encontrado con este circuito, muchachos. Es que no pueden ser cosas distintas. Esto tiene que ser exactamente lo mismo que la máquina, que el circuito eléctrico real. Si no, esto no tendría valor, no serviría para nada. Sería un dibujo. Y ahí ¿cuál es la ventaja que están los tres diodos? ¿Viste? Los diodos están en paralelo, preguntan acá.
dos paralelos, y los tres en paralelo y dos en serie, así, no sé cómo. No, Ahí es una pregunta. no, los diodos van de a pareja. Los diodos de arriba, estos diodos, Y están en serie. corresponden a una fase. ¿A cuál fase? Y están en serie, pero fíjate de que se toma del punto medio la fase se conecta ahí. Y corresponde a este generador. O sea que esos dioditos de arriba están asociados con el generador de abajo a la izquierda. Los diodos del medio están asociados con el generador de abajo a la derecha. Y los diodos de abajo están asociados con el generador superior. Pero ustedes vieron recién de que yo moví los cables y siguió funcionando de igual manera. Pero era... Ahí tengo una pregunta. Pregunta Eduardo, Enrique pregunta, ¿los alternadores con distintas configuraciones tienen distintos rendimientos? Bueno, claro, Eduardo, eso lo estuvimos analizando antes de que entres al Hangout. Efectivamente, lo digo resumidamente, los alternadores en configuración estrella, como es la configuración que estamos mirando, tienen una capacidad de corriente inferior. Es decir, no pretendas de una configuración estrella obtener, por ejemplo, 200 amperes, un alternador de 200 amperes. Físicamente no es que sea imposible, sino que no es conveniente. Cuando se pretende un alternador con una gran capacidad de corriente, el fabricante arma una configuración de triángulo. Una configuración triángulo. Y vos me vas a decir, y me vas a preguntar en qué caso uno y en qué caso otro. Bueno, yo les contaba a los chicos que un alternador típico que se ha usado durante años en vehículos de bajo costo, y yo ponía el ejemplito del FIA 1 base, el Gol base y de autos antiguos, es la configuración estrella, que es la que estamos mirando en este momento. Pero ¿qué pasaba? En esos vehículos, el sistema eléctrico que equiparon en su época era mínimo, era un sistema eléctrico básico. Entonces, no había un gran consumo, no había demanda de energía importante. Entonces el fabricante coloca esta configuración, porque además el alternador es físicamente más pequeño y por ende es más económico. Entonces, había una relación, porque son vehículos de costo bajo. Al revés, cuando ya se trata de un vehículo con un equipamiento eléctrico más o menos importante para arriba, entonces ya este alternador no conviene, la configuración estrella no conviene. No es una máquina capaz de erogar grandes caudales de corriente. Y el fabricante diseña una máquina en configuración triángulo. La configuración triángulo es una máquina, primero, más grande, físicamente hablando. Y segundo, es una máquina que efectivamente provee mayor cantidad de corriente. Ahora, como el alternador es una máquina conversora de energía que toma energía mecánica del motor a explosión a través de la polea del cigüeñal y nos provee corriente eléctrica, o sea, nos da energía eléctrica, eso quiere decir que estamos ante una máquina conversora de energía eléctrica. Que toma energía mecánica y nos da energía eléctrica. Conversora de energía. Bueno, para poder entender eso, los alternadores triángulo te vas a dar cuenta porque la polea que tiene el alternador es una polea poli B, es una polea ancha. Y eso es típico porque la máquina, cuando comienza a entregar una cantidad de corriente mayor, porque estamos encendiendo mayor cantidad de equipamiento eléctrico en nuestro automóvil, ¿de dónde va a sacar la energía? Y se la pide al motor a explosión. Pero para poder hacer eso, la correa tiene que ser capaz de soportar la tensión a la que es sometida. Entonces el fabricante coloca
una polea más grande y eso lleva a colocar una correa negra. Entonces te vas a dar cuenta cuando miras la correa de que claro, es una correa poly B, es una correa capaz de soportar una torsión. Así que esto es resumido así lo que estamos mirando en la primera parte de la clase. Muy cortito. Juan, ¿ustedes van a tomar un descanso o continuamos? Sí, ya salimos ya. Juan, ¿van a tomar un descanso o...? Una pregunta. Ah, bueno, entonces detengo la grabación. Los cables de la bobina, Sí, ¿se escucho. pueden conectar en la plaqueta positiva o negativa? ¿De yo? Cable de la bobina. ¿De qué bobina me estaba hablando? De la bobina del alternador que salen los tres ¿De qué cablecitos. bobina me estás hablando? Bueno, ¿se puede conectar en cualquiera de las dos plaquetas? Sí, ¿qué tienen? No. Porque Javier Fíjense dijo que ustedes. No. los Está tres bien que cables lo de la que bobina preguntan. pueden Está ir bien. tanto conectados en la Miren plaqueta ustedes negativa acá. como en la positiva, dijo. Siempre y cuando vos respetes el conexionado. Esto es lo que yo acabo de cambiar demuestra lo que Javier dijo. Fíjense, yo cambié acá los cables. Los tres diodos de la derecha, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Los tres diodos de la derecha, estos diodos que están acá, se llaman diodos positivos. Así se los llama en la jerga. No es que sean diodos especiales. No. Se los llama en la jerga porque al mecánico se les marca, cuando ustedes compran el diodo, sobre todo en los alternadores más viejos, con las placas portadiodo en forma de bananita, esos diodos vienen marcados con una laca que es de color rojo o de color negro. Físicamente por fuera los diodos son exactamente iguales, los positivos y negativos, pero eléctricamente están invertidos en su parte interna. Entonces, para que el mecánico no se confunda, el técnico no se confunda, el fabricante le facilita las cosas y los pinta con una laca colorada a uno y con una laca negra a los otros. Los diodos de la izquierda se llaman diodos negativos. Y es el modo de conexión el que es importante. ¿Y por qué se les llama negativo? Porque están colocados a masa, muchachos. Y la salida del alternador es donde están los tres diodos de la derecha. Este es el bulón B+. Aquí tenemos el bulón B+ del alternador. Miren la carcasa, la tapa del alternador. Van a ver que el bulón grande dice B+. Bueno, ese es el terminal de salida. Allí van a parar los cátodos de los tres diodos positivos. Ahora, el modo en el que se conectan las fases, yo lo mostré recién. Yo puedo cambiar la disposición de estos alambres. ¿Cómo quieren que ¿Sabe por qué, yo lo por conecte? qué le preguntábamos eso? Porque en la placa portadiodo vienen los tres diodos de un lado negativo y los tres diodos de otro lado positivo. Si lo tomamos como una posición de abajo hacia arriba, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayer él nos comentaba que si conectamos una bobina en el diodo negativo, así estaba en el alternador, en el diodo negativo 1, salteamos al diodo positivo 2. Otra bobina, en el diodo positivo 1, saltamos al diodo negativo 2. Y en el tercero van unidos entre sí. En la manera física se demuestra de otra forma, pero dibujándolo hace el mismo ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si se conecta? ¿Qué pasa si se conecta? Claro que sí. Una bobina en la posición del diodo positivo 1 al diodo negativo 1 y así viceversa todos los demás, no pasa nada. No. No, porque él decía que si cambiaba
Él decía que si cambiábamos de posición, una de las ubicaciones cruzadas esa que él mostraba, no iba a dar el alternador. Bueno, yo no sé cómo es la posición cruzada que él mostró, o sea, no puedo opinar sobre eso, porque no lo vi. Pero yo les propongo que hagan el ejercicio inverso. Si ustedes tienen el dibujo en el cuaderno, si es que se molestaron en dibujar lo que él mostró, lleven al esquema eléctrico. Bueno, lleven ahora eléctricamente, desde el punto de vista simbológico, hagan el dibujo en el plano, en el papel. Dibujen el símbolo del diodo, los diodos negativos, los diodos positivos, y conéctenlo como o levantaron el dibujo físico de la máquina. No, Y él el se habrá dibujado del da... conectado Es lo mismo. de la plaquetita de... Acá lo que... Hay otra pregunta. ¿Los diodos de la salida de la bobina van conectados a la plaqueta IC negativa o a la plaqueta positiva? Los cables. La No, salida de la Los bobina diodos de la van salida. conectadas, pues. Sí. Esos tres cables van en los tres diodos Sí, positivos ¿qué o tiene? pueden ir en los Estos tres tres diodos cables. negativos. Sí. Vamos de nuevo, chicos. Los diodos negativos están unidos a los diodos positivos de la forma en que se muestra. Si ustedes no son capaces de asociar el dibujo con lo físico, entonces nunca van a entender un plano, ¿eh? Nunca. Por eso les estoy diciendo, hagan el trabajo inverso. Ese dibujo que tienen en el cuaderno, que dicen que tienen en el cuaderno, que lo copiaron de lo que vieron en las placas portadiodos del alternador real, llévenlo esquemáticamente. Esto es un gráfico esquemático. Esfuércense, hagan el trabajo. Tomamos un descanso y después lo hacemos. No te escuché, Juan. Bueno, fenomenal. Paro la grabación entonces. Muchachos, Eduardo y Enrique, volvemos en unos minutos, ¿sí? Nos vamos a tomar un pequeño descanso, ya venimos. Sí. ¿Estamos, chicos, de nuevo? Bueno. Ok, Juan. Bueno, preguntas entonces que quieran hacer sobre esto antes de que continuemos con otra parte. ¿Una pregunta? La parte más mecánica. ¿Pregunta? ¿No hay? No hay pregunta. No, lo único que es que llegaron ellos y que decían No hay preguntas. que Javier decía que no se puede hacer esa conexión, ¿no? No hay pregunta, Fernando. Bueno, ok. Bueno, muy bien. Vamos a volver entonces al apunte, chicos, en el que estábamos trabajando. Bueno, vamos a ir. Bueno, acá según el manual de voz, fíjense. Acá, Rolando, hay una pregunta de Enrique. ¿Sí? Si se El corta, conexionado si se corta un de las diodo, tres- ¿el alternador sigue cargando? Ah, ¿qué dice? No. La respuesta es no. No, Enrique. Si un diodo se pone en cortocircuito, deja de cargar el alternador. Y hay básicamente dos causas importantes, no descarto otras, pero hay dos causas importantes por las cuales un alternador deja de cargar. La primera es por un diodo dañado. Y la segunda es, que es un caso más extremo, es porque la bobina del rotor o inductor se comienza a poner en cortocircuito. Esas son las dos causas más frecuentes, ¿sí? Insisto, no son las únicas, pero y además estamos hablando de fallas de que el alternador deja de cargar. No estamos hablando de el problema
de que un alternador sobrecargue a la batería. Ese es otro problema. Pero esas son, Enrique, las dos causas. Bueno, fíjense que este es el gráfico de Bosch, ¿sí? Y Bosch aquí no hace ninguna referencia extraña a el método de conexionado, ¿sí? Esto tal cual como está, si se arma así, funciona lisa y llanamente. Entonces quedan para que lo miren, para que lo lean con mucho cuidado. Nosotros acá no tenemos tanto tiempo para leer todo el apunte, es imposible porque un apunte es muy largo. Bueno, circuito de corriente trifásicos. Y acá vienen, chicos, algunos diagramas eléctricos que vale la pena que al menos lo tengamos en consideración. El de la izquierda es el caso que yo les contaba. ¿Se acuerdan que yo les dije de que en una configuración estrella es probable de que un fabricante aproveche el neutro para colocar dos diodos más? Y acá está dibujado, no sé si lo están pudiendo ver. Pero fíjense que estos diodos que aparecen acá en este lugar están asociados al neutro. ¿Y por qué? Y porque sencillamente ese neutro nunca tiene 0 voltios. Si tuviera 0 voltios, no tendría sentido colocar esos dos diodos ahí. Porque nunca aprovecharíamos nada. Pero como no tienen 0 voltios, el neutro nunca tiene 0 voltios, entonces el fabricante lo aprovecha. Y ahora vamos a ver el circuito de la derecha. El circuito de la derecha es un circuito en el cual están representados. Justamente, a eso vamos. Ustedes van a ver que están los 6 diodos rectificadores. ¿Cuáles son los diodos rectificadores? Los diodos rectificadores son este conjunto de diodos. Esto que está acá. Estos son los diodos de los cuales estuvimos hablando. Ahora, ¿y esos 3 diodos que aparecen allí? ¿Qué son esos dioditos? Bueno, esos dioditos, como bien decía Juan, se llaman diodos auxiliares. Los diodos auxiliares, vamos a marcarlo con otro color, ¿sí? ¿Parece? Los diodos auxiliares, que son estos 3, forman parte del circuito de detección de fallas del alternador. Es un sistema de autodiagnóstico que tiene el alternador. Es un sistema súper primitivo y súper básico. No tiene ningún secreto este circuito. Para que se pueda entender cómo es que funciona el circuito, vamos a analizar lo siguiente. Voy a borrar estas rayas que hice para no ensuciar, digamos, el gráfico. Primero deben observar lo siguiente. Bulón B+, acá. Salida principal del alternador. Terminal 30. Adviertan de que la llave con el terminal 15 para Bosch es llave de contacto. De modo tal que si se cierra la llave de contacto del vehículo, fíjense ustedes de que el alternador, que tiene más tensión que la batería cuando el motor a explosión está en marcha, alimentará con una tensión, vamos a llamar una tensión positiva, del lado izquierdo de la lámpara. Del lado izquierdo de la lámpara, es decir, aquí. Ahora bien, del lado derecho, ¿qué es lo que tenemos? Si ustedes miran con cuidado, los diodos auxiliares están recibiendo tensión de los 3 puentes de diodos rectificadores, lo que significa que bajo condiciones normales, el terminal D de dedo más también debería tener la misma tensión allí.
Ese terminal D+, que también lo tiene el alternador y que está indicado con esa letra, lleva información a una lamparita que aparece con el número 3. Dispositivo 3. Pregunto, si tengo la misma tensión de ambos lados de esa lámpara, ¿encenderá la lámpara? Vamos a suponer que tenemos ahí 14 voltios. 14 voltios del lado izquierdo y 14 voltios del lado derecho. ¿Enciende la lámpara, sí o no? Depende de la lámpara que tensión trabaje. Es una lámpara para uso automotriz. 14 voltios se lo soporta perfectamente. Y usted dijo 14 de un lado y 14 del otro. No te escucho. ¿El qué, perdón? No, las tensiones. Le está faltando la masa y va a buscar. Sí, por eso les pregunto. Cuando hay igual potencial se resta, creo. 12 menos 12, 14 menos 14, 0. Ah. Muchachos, para que un dispositivo funcione, la diferencia de potencial aplicada en sus terminales, en este caso la lamparita, tiene que ser un número del orden del funcionamiento del dispositivo. Si la lámpara es para un valor nominal de 12 voltios, la diferencia de potencial tiene que ser de 12 voltios. En este caso, la diferencia, como dice Juan, es 0, porque tengo 14 del lado izquierdo y 14 del lado derecho. 14 menos 14 es 0 voltio. No hay modo de que esa lámpara encienda. Además, desde el punto de vista de circulación de corriente, ustedes saben que una lamparita, su filamento se pone incandescente cuando le circula una corriente eléctrica. Y para que circule corriente eléctrica, tiene que haber una diferencia de potencial distinta de 0. Esto es como cuando hay agua. Si yo arrojo agua sobre una superficie plana, perfectamente plana, ¿el agua se desplaza? No. Ahora, si arrojo agua sobre una superficie que tiene pendiente, ¿el agua se desplaza? Sí. Eso sucede con la corriente eléctrica. De un lado tiene que haber más tensión que del otro para que haya circulación de corriente. Y aquí, de ambos lados de la lamparita, en un lado tendríamos tendríamos un nivel de 14, tensión. De modo tal que no hay 14, modo en el otro de 2, que ahí sí circule prendería la corriente. lámpara. Bueno, la lamparita hay que ver de qué potencia es. En este caso, como es una lámpara testigo, va a tender a encender el filamento, pero se va a poner apenas, porque la diferencia de potencial que le estamos aplicando es de 2 voltios, y es una lámpara para funcionar con 12 voltios. Entonces, el filamento apenitas se lo va a ver. Pero es porque se trata de una lamparita de baja potencia. Si ustedes tuvieran una lámpara de potencia importante, como las lámparas, por ejemplo, de los faros delanteros de un automóvil, entonces con 2 voltios de diferencia de potencial, no esperen que ese filamento se encienda. Olvídense, no se va a poner incandescente, porque la corriente que le circula es muy pobre, es una corriente muy baja. Bueno, vamos ahora entonces, volvamos de nuevo a nuestro circuito de alternador. Bajo condiciones normales, el bulón B+ y el bulón D de dedo más, que es un terminal, no es un bulón, tienen la misma tensión. Y ese es el motivo por el cual la lámpara no enciende. Ahora, como preguntaba hoy Enrique,
¿Qué pasa si un diodo se pincha? Conduce en ambos sentidos. Cualesquiera de los diodos rectificadores que se pinche, conduce en ambos sentidos. Por lo tanto, la tensión en el bulón B más va a ser inferior a la tensión en el terminal D más. Y ahí sí habrá una diferencia de potencial. Y esta diferencia de potencial se aprecia porque ya no tendremos del lado izquierdo los 14 voltios, sino que vamos a tener una tensión que ronda los 12 voltios aproximadamente. Y del lado derecho vamos a tener los 14. Entonces, aquí este testigo se va a tender a encenderse. Si además la tensión a la salida del bulón B más cae más todavía, es decir, pasamos a tener por debajo de los 10 voltios, entonces la lamparita enciende con mayor intensidad. Estas lamparitas en muchísimos autos son lámparas a filamento y a veces se observa de que tienden a prenderse y después se apagan o quedan ahí a medio prender y no siempre prenden bien o totalmente bien, digamos, ¿sí? Bueno, y es justamente porque hay un diodo dañado. Eso es indicio de un diodo quemado. Ahora, quizá alguno de ustedes esté pensando lo siguiente: ¿y qué pasa si se daña alguno de los diodos auxiliares? Bueno, la probabilidad de que un diodo auxiliar se dañe es muy baja, pero no imposible. Lo que sucede es que en la práctica los técnicos en los talleres no revisan los diodos auxiliares. Y no revisan los diodos auxiliares porque sencillamente ellos saben por experiencia que esos diodos por lo general no se dañan. Si hay un problema en el alternador, el 99,9% de probabilidades es que se haya dañado un diodo rectificador de potencia, pero no un diodo auxiliar. Entonces ya no lo revisan. Pero si ustedes al revisar la máquina no encuentran la falla y están observando que el testigo, fíjense lo que digo, que el testigo se enciende, quiere decir que el problema está en los diodos auxiliares. En uno de esos diodos hay un problema. Entonces son diodos mucho más pequeños, son habitualmente de una capacidad de 3 a 5 amperes, porque físicamente son más chiquitos, tienen otro encapsulado, tienen encapsulado plástico. En cambio los diodos rectificadores no, son dispositivos con encapsulado metálico, por la cuestión de potencia, para que disipen el calor rápidamente. Y los diodos auxiliares normalmente no se queman porque no manejan corriente. Entonces no hay motivo para que se dañen. Pero si eso llegara a suceder, bueno, se les va a encender el testigo. Ahora ustedes preguntarán, ¿y el alternador carga? Sí carga. ¿Y funciona normal? Sí funciona normal. Pero se enciende el testigo del tablero. Entonces, el problema está en los diodos auxiliares. ¿Sí? Ese es el kit de la cuestión. ¿Estamos, chicos, en esta partecita de análisis de la lamparita? Bueno, entonces yo voy a borrar ahora esto, porque vamos a ver ahora qué pasa con el resto de la máquina. Fíjense que hay otros dibujos ahí en ese gráfico, ¿no? Tenemos otras cositas. Entonces, ¿qué es esa caja que aparece allí con la U? Para Bosch, la U es representativo de unidad. Puede ser una unidad de mando, puede ser una unidad electrónica. Normalmente ellos representan con una caja y la U como un dispositivo que lleva adentro electrónica. Bosch, inclusive en los planos más nuevos, sigue manteniendo esta nomenclatura. Bosch es una empresa que desde algún punto de vista es un tanto arcaica, digamos, está muy, ¿cómo les puedo decir? Muy afianzada
a normas que ellos mismos han establecido durante años, ¿sí? Así que ellos son muy respetuosos de todo eso. Fíjense que tiene 3 terminales esta unidad de mando. Un terminal D+, que viene del D+, me estoy refiriendo a este terminal. Tiene un terminal D-, que va conectado a masa, mírenlo bien. Y un terminal DF. Este terminal es importante. El DF y el D- son 2 terminales muy importantes. ¿Por qué? Porque en la máquina, físicamente, allí van conectados 2 carbones, que Javier les habrá mostrado. 2 carbones que apoyan sobre 2 anillos de cobre. ¿Se los mostró Javier? Bueno. Entonces, uno de ellos, el DF, le da energía a la bobina del rotor. ¿Dónde está la bobina del rotor? La bobina del rotor es esta. El rotor tiene una sola bobina. Ese es ¿El el rotor es una sola bobina sola? Correcto, es una sola bobina. Por eso hay ahí dibujado un solo rectangulito negro. Esa bobina tiene una resistencia de 3 a 5 ohm. Si el alternador es Bosch, es de 5 ohmios. 5 ohms. Bajo condiciones normales estoy hablando, obviamente. Otras marcas de alternador oscilan sus valores de 3 a 5 ohm. Vamos a ver qué sucede. En el primer instante, cuando la llave se cierra, me estoy refiriendo a la llave 4, a esta llave. ¿Qué sucede? A través de la lamparita y del terminal D+, circula una corriente como se indica. Se alimenta la unidad de mando 2 y también se alimenta la bobina del rotor. Le circula una corriente. Es una corriente pequeña, no es una gran corriente, es una corriente pequeña. ¿De dónde viene la corriente? De la batería. Cuando el motor se pone en marcha, ¿qué sucede? La cosa cambia. ¿Por qué cambia? Porque la tensión que provee el generador llamado alternador es superior a la tensión de la batería. Y acá es donde viene la explicación. ¿Qué función cumple la unidad 2? La de verificar el valor de tensión que entrega el generador. Y lo hace a través del terminal D+. Mide la tensión de salida a través del terminal D+. Y allí decide si le va a dar más energía a la bobina G. Esta unidad de mando U2 lo que hace es limitarle la corriente a la bobina G. Le limita la corriente porque la corriente ingresa por el terminal DF y sale por el terminal D-. Y el circuito electrónico que hay dentro lo que hace es regular, limitar la corriente. Y ustedes dirán, ¿y por qué tengo que limitar? ¿O por qué limita este dispositivo electrónico la corriente de la bobina del rotor? Porque es el método que tiene el alternador para gobernar la salida del alternador. La salida. La única forma de hacerlo es gobernando la corriente del rotor. Por eso hoy yo les sugería y les decía de que, cuidado, una de las fallas que puede tener un alternador cuando no carga es un diodo rectificador. Esa es una falla. Pero la segunda falla, si no es un diodo rectificador cuando no carga, está en la bobina. ¿Y por qué está en la bobina? Porque sencillamente va a haber una deficiencia de campo.
O sea, acá van a tener un problema. Pero insisto, es un caso poco frecuente. Poco frecuente. No es normal esto. No es común. Lo que sí es común es los diodos. Los diodos es, miren, moneda corriente. Es moneda de todos los días. Entonces, esto va a quedar para un análisis posterior luego. Pero lo vamos a ir masticando de a poquito. Lo importante es que quede claro de que esta caja U2 en realidad se llama regulador de voltaje o regulador de tensión, que en los alternadores de hace ya 1000 años viene metido dentro del alternador, pero en las máquinas muy antiguas estaba fuera, o cuando un alternador por algún motivo es reparado y el dueño del vehículo no quiere colocar el regulador original porque es muy caro, entonces el técnico coloca un regulador externo, que son más económicos. Y es muy evidente porque se ve el regulador ahí. Está bulonado a la carrocería del auto. Entonces, vamos a analizar luego cómo es que funciona exactamente esta caja, ¿sí? Bueno, creo que por hoy sí, ya tuvieron bastante, ¿no? Nos vamos a encontrar con esta parte de la clase el día viernes que viene. ¿Por qué? Porque yo el miércoles tengo el grupo, ustedes saben que tengo el grupo de acá de Córdoba, y no están ellos tan adelantados como ustedes. Es más, están muy atrasados, diría yo. De modo tal que esta parte la vamos a dejar para adelante. Juan, con ellos vas a hacer prácticas, ¿sí? Prácticas de fuga de corriente, que vos ya conocés la técnica, ¿no? Bueno, entonces práctica de fuga de corriente en estator y en rotor. ¿Y qué tipo de alternador tenés? ¿Es con las placas portadiodo con forma de bananita? Ah, bueno. Entonces, van a tener que relevar el circuito mecánico, llevarlo al papel. Ya que hoy estuvieron haciendo preguntas que si el cable va cruzado, que si no va cruzado, bueno, lleven el circuito al papel. Y en función de lo que hemos analizado hoy, van a poder determinar si coincide el circuito eléctrico-mecánico. No, acá hay un alumno que va a traer un tractor, dice. Estamos mirando acá de los planos de Bosch. A la Madonna. No, pero para hace arreglar falta algunas tractor, fallas, con que algo que traiga el tiene. alternador del tractor es suficiente. Ah, es otra historia. Bueno, si él sabe cómo lo va a arreglar, está bien, decirle, no hay problema. Claro, que se haga cargo, ya que del tractor es de él. Está bien. Bueno, chicos, tengan en cuenta, muchachos, tengan en cuenta de que estamos con ustedes en la última parte del curso de electricidad. Con este tema estamos terminando la parte eléctrica básica del curso y comenzamos la parte electrónica del curso, ¿sí? De modo tal que cuando terminemos alternador finaliza el primer módulo de este curso. A partir de allí comenzamos con electrónica. Por lo tanto, aquellos muchachos que no vayan a continuar con la parte electrónica y quieran rendir la parte eléctrica, porque ya tienen decidido no tomar la parte electrónica, le tienen que avisar a Juan porque hay que preparar un examen especial para ustedes. Así que eso se lo van a tener que decir a Juan la clase que viene a lo sumo. ¿Eh? A lo sumo. Los que continúan con la parte electrónica van a rendir a fin del curso todo el curso. Rinden la parte eléctrica y la parte electrónica. ¿Sí? Pero los que no van a continuar, porque ya lo tienen pensado, entonces rendirán solamente la parte eléctrica y naturalmente que el certificado va a decir electricidad del automóvil.
¿Cuál? ¿Que lo van a echar para todo? No va a decir electrónica del automóvil. ¿sí? ¿Vos ustedes quieren tener doble certificado? ¿Cómo sería? No, era bueno poder ver nomás. Ellos igual quieren hacer un examen para ver cómo están, dicen. Sí, pero era así como para ver. Todos que van a rendir. Es la primera parte, nomás. Después seguimos con lo otro. Bueno, entonces tenemos que ponernos de acuerdo, muchachos, porque yo tengo que preparar el examen y tenemos que fijar fecha para el examen, que será un día de clases y tiene que ser un día viernes porque es el día que yo estoy acá en mi escritorio. No puede ser un día miércoles, porque ustedes saben que yo dicto clase en un instituto acá en Córdoba y no voy a poder tomarles el examen al mismo tiempo, o sea, imposible. Así que cuando terminamos la parte eléctrica, fijamos la fecha para el examen de la primera mitad del curso, ¿sí? Eso me va a dar tiempo a mí además para preparar el examen, porque lo tengo que preparar. Y además Juan los tiene que imprimir. Y hay que organizar todo el tema de los materiales para el examen, porque el examen lleva una parte escrita y una parte práctica. Y tienen que rendir todo el mismo día. O sea, ¿cuántos son ustedes ahí en ese curso? Juan, ¿cuántos son los chicos estos? Es un grupo numeroso. Entonces, no es fácil tomar y evaluar a 13 muchachos, ¿sí? Así que esto lo vamos a tener que aceitar muy bien para que se haga en el tiempo durante la clase. Porque ustedes tienen horarios y tienen que trabajar y hay que cumplir horarios. Así que bueno, esto lo vamos a conversar con Juan ahora y vamos a tomar una decisión, ¿sí? Y así que ya vamos a ver cómo ordenamos esto. Bueno, fabuloso. Bueno chicos, que les vaya muy bien. Adiós, que tengan buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Adiós Enrique, que tenga buenas noches. Nos vemos.